¿Qué pasa, gente? Bienvenidos, sean todos bienvenidos al video del día de hoy. En este momento, en este capítulo, no vamos a hacer algo común. El día de hoy, en este video, vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a tratar el caso de magnetismo. Sin embargo, vamos a dar una pequeña previa de los conceptos básicos que al menos deberías conocer antes o previo a realizar cualquier ejercicio de magnetismo. Yo considero que esto es necesario porque a diferencia de electrodinámica o electrostática, magnetismo es un poco más complicado. Bien, comenzamos. Tenemos en pantalla un pequeño resumen de campos magnéticos e introducción al electromagnetismo. Evidentemente esto no está completo, pero abarca los conceptos más relevantes inicialmente. Véase el caso de una pequeña carga que viaja con una velocidad determinada, con un vector de velocidad determinado, e ingresa en una sección de un campo magnético respectivo. Aquello se conoce como la ley de Lorentz, en donde, utilizando la regla de la mano derecha, podemos determinar la fuerza magnética que experimentará dicha partícula. ¿Qué sucede si por el contrario tenemos un cable que lleva corriente y el mismo se encuentra en una región en donde abunda un campo magnético? ¿Cuál sería la fuerza que experimentaría el cable? La fuerza magnética. Pues bien, ese lo podemos encontrar con el producto cruz que se muestra aquí. Volviendo al tema de la carga positiva o negativa, según sea el caso, que ingresa en un campo magnético, según la dirección entre el vector velocidad y el vector campo magnético, puede describir ciertas trayectorias, aunque la más común de todas que vamos a ver en los capítulos es el selector de velocidades. Bien, ya entrando un poco más en materia, si queremos determinar los campos magnéticos de acuerdo a configuraciones más complejas en donde no exista tanta simetría, la ley de Biot-Savart será nuestra herramienta útil. Más, si por el contrario necesitamos encontrar el campo magnético de configuraciones simétricas con mucha simetría, la ley de Ampère es nuestra herramienta predilecta. Se adjunta también campos magnéticos de configuraciones ya conocidas, véase un segmento de corriente, una espiga, un solenoide, con ciertas particularidades, ¿no? Todo depende de qué preferencia tengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Véase que no se incluye temas como la ley de Faraday o inducción electromagnética. Esto se da debido a que lo veremos en capítulos posteriores. Solamente estamos repasando los conceptos más básicos por ahora del electromagnetismo. Cabe aclarar algo o dar una pequeña advertencia. Esta pequeña introducción no representa un resumen de alguna clase previa, ¿no? Simplemente es un complemento adicional. Véanlo como un complemento adicional a la clase de magnetismo. Bien, comenzamos. ¿Cuáles son las primeras consideraciones que deberíamos tener? La primera, las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Salen de una bornera y llegan a la otra. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí cómo las líneas salen de un polo y llegan al otro. A pesar de que no lo dibuja, siempre son cerradas. La segunda, algo muy parecido a la atracción o repulsión de cargas positivas o negativas o igual o diferentes signos, ¿no? Yo tenía dos cargas positivas y negativas de diferentes signos. Hay una atracción. De igual signo, hay una repulsión. Algo muy parecido sucede entre dos polos magnéticos, ¿no? Si tenemos un polo positivo norte-sur, hay atracción. Si tenemos dos polos del mismo, digamos mal dicho, del mismo norte o del mismo sur, hay distanciamiento, hay una repulsión. Y la tercera consideración es que si el campo es perpendicular a nuestro plano, lo tenemos así, el clásico plano XY, es común representarlo ya sea con una cruz o ya sea con un punto, como tenemos también en la figura. Entonces, si el plano es configurado de tal forma, el campo es configurado de tal forma en que es un cruz, quiere decir que el campo está entrando, el campo magnético está entrando al plano.
Si por el contrario es un punto, quiere decir que está saliendo hacia nosotros. Son consideraciones importantes a la hora de tomar las direcciones, dado de que el campo magnético es un vector e influye directamente en la dirección de la fuerza magnética. Y hablando de la fuerza magnética, la regla de la mano derecha para cargas en movimiento. ¿A qué quiero llegar o a qué quiero explicar? La regla de la mano derecha es una técnica sumamente utilizada para determinar la fuerza magnética u otras variables de interés en distintas configuraciones. Y debido a ello, no es la misma estrategia, o digámoslo así, no es el mismo resultado analizarlo cuando quieres utilizar para una carga en movimiento que para otra configuración. Por eso especifico la regla de la mano derecha en cargas en movimiento. El primer paso sería localizar la dirección del vector velocidad, ¿sí?, de la carga que se está moviendo. Es decir, si yo tengo una partícula, tal como se muestra en el gráfico, si la partícula va hacia arriba, pues bien, ya sé cuál es el vector velocidad, ya sé cuál es su dirección. Oriento mis manos, mis dedos en dicha dirección. Comienzo a rotar mi mano en la dirección del campo magnético tal que mis 4 dedos, excepto el pulgar, apunten en la dirección del campo magnético. Es decir, viendo el ejemplo, este es un polo norte, este es un polo sur, eso significaría que el campo magnético iría en esa dirección para mi carga positiva. Entonces, usando la regla de la mano derecha, el pulgar apuntaría en la dirección de la fuerza magnética. La fuerza magnética sería saliendo de la pantalla. Tendríamos un vector fuerza magnética de este sentido. Con una consideración muy importante, todo esto se mantiene siempre y cuando la carga sea positiva. En caso de que la carga sea negativa, la dirección del vector fuerza magnética cambia 180 grados. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. La fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Mis recomendaciones. La regla de la mano derecha es similar a cuando teníamos una carga en movimiento. En este caso, las direcciones, en la dirección de la corriente, movemos los dedos, los 4 dedos, en la dirección del campo magnético, tal como se muestra ahí en pantalla. Vamos a hacerlo de esta forma. La dirección de la corriente, la dirección del campo magnético, y debido a ello el pulgar apuntaría, o nuestro pulgar apuntaría a la dirección de la fuerza magnética. Si el conductor es una espiga cerrada, ojo con esto, si el conductor es una espiga cerrada en presencia de un campo magnético uniforme, la fuerza neta sobre la espiga es 0. Esto es una consideración muy importante que hay que tener en cuenta, siempre y cuando se cumplan las dos condiciones: la espiga sea cerrada y exista un campo magnético uniforme. En ese momento, cuando se cumplan esas dos condiciones, la fuerza neta sobre esa espiga será 0. Y lo tercero, en configuraciones en donde resalte la alta simetría, es preferible utilizar esta expresión de aquí. A pesar de que es más común utilizar esto para cuestiones no simétricas, yo en lo personal siempre prefiero ir por el diferencial de fuerza, y si ya me doy cuenta que hay simetría, ya directamente puedo saltar a la expresión más sencilla, a la expresión directamente de la fuerza magnética. Veamos todas estas recomendaciones en uso en un solo ejercicio que tenemos a continuación. Tienes una pequeña espiga en presencia de un campo magnético cuya expresión la tenemos en pantalla. ¿Cuál sería la fuerza neta que experimenta la espiga en ese momento? Bien, veamos pues el desarrollo de este ejercicio. Bien, como podemos darnos cuenta, tenemos la espiga cuadrada que lleva corriente y se encuentra en una región donde existe un campo magnético que varía de acuerdo a cómo se muestra en la figura. Tenemos una expresión matemática para dicho campo. Determinar la dirección y la
magnitud y la dirección de la fuerza neta que experimenta la espiga en el momento justo que se muestra en la figura. Todo eso hay que considerar. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo más común, lo más clásico es que gracias a la simetría, si bien se puede expresar esto de la siguiente forma, el clásico producto cruz entre esos dos señores, también puedo ya saltar a esta expresión. Puedo dividir tranquilamente la espiga en 4 segmentos. Es lo más común, lo más recomendable que yo podría hacer. Y analizar cada segmento y verificar la fuerza que cada segmento experimenta y hacer la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas y resolver el ejercicio. ¿Cuál es la particularidad de esto? En que el segmento AB y el segmento DC, la fuerza neta que experimentará es 0. ¿Por qué? Porque el segmento AB experimenta una fuerza determinada y el segmento DC otra fuerza determinada de igual magnitud y en dirección contraria. ¿Cómo yo puedo afirmar lo que acabo de decir? ¿Cómo yo lo puedo demostrar? Pues bien, ambos segmentos tienen la misma longitud, una longitud A. Vamos a decir que este es el segmento AB. Si ese es el caso, quiere decir que la corriente, como me lo indica la gráfica, va en esta dirección. Todo bien por ahí. El campo magnético es saliendo de la pantalla tal cual como lo muestra la gráfica. Usando la regla de la mano derecha, la corriente va hacia la izquierda, el campo saliendo de la pantalla, el pulgar hacia arriba. La fuerza magnética iría hacia arriba. ¿Cuál es la particularidad? De que ese campo magnético no es constante. De las láminas previas uno puede haber dicho, allá es una espiga cerrada, se ve un campo por ahí saliente, uniforme, allá la fuerza neta es 0. No, porque no se cumple una de las condiciones en que el campo sea uniforme. El campo no es uniforme, es variable. Es variable con respecto a la posición. ¿A qué me refiero con eso? Si aquí está la espiga completamente, el campo está en función de la posición. Por supuesto, es una expresión un poco más compleja, pero está en función de X. ¿A qué quiero decir con que está en función de X? Quiero decir que si tenemos el plano XY, en un punto específico X, todo el segmento que tenemos ahí experimenta el mismo campo. Por lo tanto, cualquier segmento diferencial de aquí y de aquí, de estos puntos, experimenta la misma fuerza o la misma diferencial de fuerza. Si me voy a otro segmento que tenemos acá, para cualquier otro punto X2 y X1, para cualquier otro punto más, voy a tener el mismo análisis, el mismo resultado. Por supuesto, el diferencial de fuerza aquí, 1 y 1, no va a ser igual al de acá, 2 y 2. ¿Por qué no va a ser igual? Por la misma expresión del campo magnético me lo impide. Sin embargo, con respecto a su par simétrico, sí va a ser igual, de magnitud y dirección contraria. Por lo tanto, estas fuerzas del segmento AB y del segmento DC van a ser 0. ¿Sí? La suma neta, la suma vectorial. Por su lado hay un vector fuerza, sí, pero al sumar vectorialmente esos dos vectores, esa fuerza neta va a ser 0 entre ellos. Con tal motivo, entonces, lo único que me toca analizar a mí es el segmento AD y el segmento BC, en donde, analizando la regla de la mano derecha, sería lo siguiente. Si este es el segmento de cable AD, en donde la corriente va en esta dirección y el campo magnético va en esta dirección, yo tendría, muy bien, campo hacia abajo, corriente hacia abajo, campo hacia mí, la fuerza magnética sería hacia la izquierda, tranquilamente. Y gracias a la simetría que me presenta este ejercicio, es más conveniente
esta expresión, aunque por lo general siempre partan de esta, de la producto cruz diferencial. Ya si vemos simetría, saltamos al otro. Y tenemos que la fuerza magnética sería IL cruz B. Sin embargo, gracias a la alta simetría, esos vectores son ortogonales entre sí y la fuerza magnética va a ser igual simplemente a lo que todos conocemos. ¿Cuál es el detalle? Que no lo puedo dejar con una expresión tan simple. ¿En qué quiero decir? En que aquí voy a poner fuerza magnética 1 y campo magnético 1. Porque el campo magnético que hay en la zona AD no es la misma que el campo magnético que hay en la zona BC. Y tendríamos lo siguiente. Fuerza magnética 1 va a ser la corriente L, que viene a ser el lado del cuadrado de la espiral, que es A, y el campo magnético que viene a ser B sub 0, que multiplica a 1 menos XB. Pero ¿qué cosa es X? Es la posición donde estás analizando el campo magnético. ¿Qué casualidad de la vida? Es B. Así es B sobre B. Y ahí tengo un problema. Que en esa posición, en ese preciso momento, toda esa fuerza magnética es cero. Toda esa fuerza magnética es cero. Ahí tengo un problema. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues, ¿tengo un problema realmente? No, realmente no tengo un problema en que esa fuerza magnética sea cero. De los 4 segmentos, 3 la fuerza es cero en cada uno de ellos, especificado por supuesto, ¿no? Analicemos el mismo caso en el segmento BC, en donde yo tenía lo siguiente, y aquí es donde el ejercicio se va a poner bastante interesante. Yo tengo B, tengo C, sé que la corriente va en esta dirección, aparentemente, según el ejercicio, tengo que el campo magnético va en esa dirección. Entonces, usando la regla de la mano derecha, corriente hacia arriba, los dedos saliendo hacia mí, la fuerza magnética hacia la derecha. Y eso es justamente lo que pongo. Fuerza magnética 2 hacia la derecha. Hago básicamente la misma justificación. Fuerza 2 es igual a IL B2. Hasta ahí todo nada del otro mundo, pero el análisis matemático al reemplazar es donde va a estar lo interesante. Al poner B sub 0 y colocar 1 menos, y aquí tendré que poner ¿cuánto vale X? X valdría A más B, porque justamente estoy analizando esta sección y esta sección está a una distancia A más B. Al poner eso de ahí, A más B sobre B, y al resolver dicha expresión me va a encontrar que la fuerza 2 a menos I a cuadrado B sub 0 sobre B. Uno va a decir, oiga, pero la fuerza 2 es negativa, no tiene sentido. No tiene sentido si es que mantenemos la premisa de que el campo magnético está en esta dirección. Oye, pero si es que el ejercicio me está diciendo que el campo magnético está así, es bien el ejercicio. Sí, es cierto que el campo magnético está en esa dirección mientras cumplamos que X no sea mayor que B. Si yo reemplazo un valor de X mayor que B, ¿qué va a pasar? Que esta expresión va a ser negativa. ¿Eso qué significa físicamente eso? Que a partir de este punto, el campo magnético ya no iría en esa dirección, sino iría en esta. ¿Ello conlleva algún cambio en mi análisis de las fuerzas magnéticas aquí y acá? No cambia absolutamente nada. Lo que significaría es que los vectores van en 180 grados, pero sería de igual magnitud, se cancelarían y no ha pasado nada. Cuya conclusión, al final del ejercicio, es que la fuerza magnética que experimenta la espiga en este preciso momento, tal como lo mostraba inicialmente el ejercicio, es un vector hacia la izquierda de esta referencia. Pues bien,
Espero que les haya gustado el resumen del ejercicio. Sorry por el sonido de fondo. Pasen bien, cuídense, nos vemos. Bye.